Daniel capítulo 9, vamos a terminar este capítulo. Y yo le quise titular al sermón de hoy, hermanos, la respuesta que necesitamos. Si usted lo recuerda, este capítulo se encuentra la oración de Daniel. La vimos en 2 sermones. Entonces lo que estamos viendo ahora es la respuesta. Y si es una de las oraciones más profundas, de las que más podemos encontrar bendición en la palabra de Dios, la respuesta también es lo que nosotros debiéramos de buscar. Entonces, entendiendo esa respuesta, pues es donde vamos a encontrar esperanza, vamos a encontrar pues lo que necesitamos, el alimento a nuestra alma para cualquier circunstancia. Esta respuesta todos la debiéramos de entender, ¿verdad? Déjenme llevarlo antes de que entremos a esa lectura. Hay una historia que me gusta mucho, hasta creo que me fascina. Y se encuentra en Primera de Reyes, y quiero traerla a la memoria porque hay un principio que Dios estableció desde la ley de Moisés para que nosotros estuviéramos seguros de cómo distinguir a los profetas falsos de los verdaderos profetas, hijos de Dios, ¿verdad? Y una de esas características que Moisés le enseña a Israel es que les dijo, un profeta siempre que diga a cierta profecía o pueda promover algún mensaje, debe de tener un cumplimiento a corto plazo. Entonces, si llega alguien y les promete bendición y todo, pero no les deja una señal que confirme que aquel evento futuro se va a llevar a cabo, pues entonces ustedes deben de alejarse de ellos, de sus enseñanzas. Pero un profeta enviado de Dios siempre les va a dar una garantía. Entonces esa garantía sí la van a poder ustedes contemplar con sus propios ojos, así que tienen que esperar en los demás. Y Daniel, hermanos, aquí recibió una garantía y nosotros también. Pero quiero que entendamos ese principio. Y les digo, esta historia me gusta mucho. Se divide el reino de Israel y el primer rey que tuvo las naciones del norte se alejó de los propósitos de Dios. Él quería bendecir a las 10 tribus del norte, pero déjeme leerle. Primera de Reyes 13. Sucedió que un hombre de Dios fue desde Judá a Betel por palabra del Señor, cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso, y el hombre de Dios clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo, oh altar, altar, así dice el Señor, a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías. Y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti. Y sobre ti serán quemados huesos humanos. Aquel mismo día dio una señal y dijo, esta es la señal de que el Señor ha hablado. El altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. Cuando el rey oyó las palabras que el hombre de Dios había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, préndanlo. Pero la mano que extendió contra él se le quedó rígida, de modo que no podía volverla hacia sí. El altar se rompió y las cenizas se derramaron del altar conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por palabra del Señor. Esta historia, hermanos, pues nos habla, ¿verdad? Se encuentran esos elementos de que debemos de confiar en el profeta de Dios, porque él habla de un evento futuro, que ellos no sabían exactamente cuándo iba a pasar, pero Dios iba a derramar justicia y iba a darle el pago a todos aquellos que se desviaron, que no quisieron seguir la adoración de Dios. Iba a purificar la adoración de Israel. Y el profeta les da la garantía, la señal a corto plazo, la ceniza de ese altar se va a derramar. Y a lo mejor uno pensaría, no, pues va a pasar en una semana o 2, pero en cuanto pronuncia esa profecía, el rey, en este caso Jeroboam, se enoja y extiende la mano para señalar al hombre que lo prendan, ¿verdad? Y ahí es donde se le seca la mano o se le inmoviliza, pero inmediatamente después se rompe el altar. Entonces, ver esa escena, hermanos, para todos los presentes, les quedó como una garantía de decir, esto no se va a quedar así. Empieza una serie de ciclos
de rebeldía contra Dios y todos los demás reyes que suceden al reino del norte van de mal en peor, alejando al pueblo de Dios. Pero Dios dice, eso se va a terminar. Entonces, el que tiene fe y confía en la profecía de Dios y sobre todo más por esa garantía, pues va a vivir con esperanza de que algún día todo va a cambiar. Eso mismo, hermanos, va a pasar aquí en el capítulo que vamos a ver hoy, en Daniel capítulo 9. La oración que se encuentra ahí es por un clamor de que él ya había entendido lo que había dejado el profeta Jeremías como un anticipo, ¿verdad? De cuánto tenía que durar esa disciplina, el castigo de aquellos que estaban viviendo en Babilonia. Y ahora lo que quiero que vayamos es a Jeremías capítulo 25, porque tanto en ese capítulo y más adelante, Jeremías no es solamente una ocasión donde da detalles de esto. Déjenme leerle los versículos 8 para entrar en contexto por qué Daniel elevó la oración. Porque estaban esparcidos en todas las naciones, cumplimiento de algo que viene aquí. Esta es la garantía que recibió Daniel, hermanos. Daniel pudo ver la garantía a corto plazo de lo que prometió Dios y que dejó establecido en Jeremías. Déjenme leerle el versículo 8. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos. Por cuanto no han obedecido mis palabras, mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas las naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Además haré cesar de ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el sonido de las piedras de molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán 70 años al rey de Babilonia. Después que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor, y a la tierra de los caldeos le haré una desolación eterna. Y traeré sobre esta tierra todas las palabras que he hablado contra ella y todo lo que ha escrito en este libro que Jeremías ha profetizado contra todas las naciones. Daniel está estudiando esta profecía, hermanos. Él la entiende. Y ahora que está cautivo allá y ya tiene cerca de 90 años, es probable que esté en el año 68 o 69 del cumplimiento para que se terminen esos 70 años de cautividad. Y por eso él eleva esa oración. Él ve que Dios es fiel. Él acaba de ver que lo que cumplió a corto plazo que era, iba a castigar a Jerusalén. Los iba a meter en unos días tan difíciles de disciplina, y ahí vemos cómo el castigo de Dios vino sobre su pueblo. Pero eso es lo que es a corto plazo, y ya Daniel lo experimentó en su juventud, ¿verdad? Cuando fue deportado a Babilonia. Pero él ve que si Dios fue fiel y Dios dejó esa garantía, también tiene que cumplir la liberación de su pueblo después de esos 70 años. Y él empieza a orar intensamente, lo veíamos, ¿verdad? En los primeros versículos, dice, ahora siguiendo a Daniel, capítulo 9, dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medios, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza, y ahí es como se describe la oración de Daniel, ¿verdad? Lo que vimos, él está orando intensamente y viene la respuesta antes de que Daniel haya dado el amén. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, hermanos. Y déjenme plantearle una división. La primera parte que vamos a ver en este mensaje es la respuesta a la oración intensa de Daniel. Es lo primero que vamos a ver. Y eso se encuentra a partir del versículo 20. Déjenme leerle hasta el 22. Aún estaba yo hablando
orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó y me dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Esa fue la respuesta que recibe Daniel. Y en esa oración, que yo para nada creo que haya sido corta, sino que fue a la vez que se nota que es una oración muy intensa, también fue extensa. Él dice: yo todavía estaba confesando los pecados de mi pueblo. Entonces, por lo que viene aquí en la descripción de los primeros versículos, veíamos que Daniel era explícito en decir qué hicieron, cómo lo hicieron, cuándo. Él estaba detallando todos los pecados y se había incluido en sus antepasados. Y en esa oración llega la respuesta, ¿verdad? Antes de que Daniel terminara, recibe la respuesta. Probablemente, hermanos, esa respuesta vino en cuanto él se propone a ayunar y a vestirse en cilicio y ceniza. Cuando él está preparándose para iniciar la oración, por la cronología que nos dice estos versículos, es que él ya había recibido la respuesta. Dios conocía las intenciones de Daniel. Y eso nos enseña, hermanos, que cualquiera de nosotros podemos también imitar, seguir algunos modelos de los hombres piadosos de la iglesia. Si usted quiere bendición, es necesario también la humillación y un corazón sincero, y empezar a expresar a Dios y tratar de buscar su voluntad. Eso es lo que puede ser como una garantía para recibir antes de tiempo la respuesta, o sea, a esa oración. Aunque todavía no se nos haya revelado, ya podemos recibir la respuesta. Y la respuesta, hermanos, es sabiduría y entendimiento. Eso es lo que le dice el ángel. A todo ese clamor que tenía Daniel, si era un momento tan difícil, porque él veía cómo seguían sufriendo en Babilonia los israelitas, cómo eran afrentos de burlas, cómo todas las naciones veían eso. Pasó un desastre y están expandidos en todo el reino de Babilonia. Fueron esparcidos a todas las naciones. Y Daniel le duele eso en el corazón. Y uno pensaría, pues no sé qué tipo de respuesta hubiéramos esperado, hermanos, hablando humanamente, que Daniel hubiera querido ver o esperar. Pues déjeme sugerirle algo, ¿no? Si yo fuera Daniel, me gustaría ver la justicia de Dios en mis días. Me gustaría ver cómo se vuelve a reconstruir el templo, Jerusalén. Ver que Israel llega a ser la potencia mundial. Porque él ya vivió varios años, ¿verdad? En las esferas altas de los reinos que él recibió visiones en los capítulos anteriores, ¿verdad? Desde Nabucodonosor. ¿Recuerdan esa visión en los primeros capítulos, donde él es la cabeza de oro y luego viene la imagen, la nación que representa la plata y todo lo demás, ¿verdad? Las bestias que veía. Yo creo que si Daniel, hablando humanamente, hubiera querido que fuera respondido conforme a su sabiduría humana, sería: yo quiero ya ver eso que se me mostró en la visión, cómo venía de repente de los cielos, desintegraba y pulverizaba todos esos imperios y establecía el imperio que va a permanecer para siempre. Es el reino eterno de Jesús. Daniel ya sabía esos adelantos, hermanos, pero no eran tan claros para él, ¿verdad? Pero, hermanos, no recibió eso Daniel. Él recibió más entendimiento y sabiduría para comprender que eso se iba a llevar a cabo como Dios lo había prometido. Entonces quiero que desde aquí fijemos eso como punto de referencia. Cuando nosotros vamos en oración a Dios, lo mejor que podemos entender, hermanos, y recibir es sabiduría y entendimiento para que nos quede bien claro lo que Dios ya ha revelado.
Dios ha revelado su voluntad y cada vez nos ha dado suficiente información de que Él es soberano. Todo lo que Dios le había mostrado a Daniel en sus visiones anteriores, Él está diciendo, yo soy el que tiene control de toda la historia de la humanidad. Entonces, si tú tienes cada vez más garantías, por así decirlo, de que eso se va a cumplir y que yo soy digno de confianza, esa es la respuesta que tú necesitas. Si es una de las oraciones más intensas que encontramos aquí en la Escritura y que tiene un paralelo a la misma oración que Jesús enseñó, ¿verdad? Como el Padre Nuestro. La respuesta, hermanos, es eso, lo que necesitamos, sabiduría y entendimiento para saber que Dios es soberano, es el Todopoderoso, que nunca cambia y que lo mejor es estar de su lado. Fíjense qué más viene integrado en esa respuesta. El versículo 23, me instruyó y me dijo ángel que aparece, Gabriel, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu súplica se dio la orden y he venido para explicártela porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Entonces, eso es lo que necesitaba Daniel. Tanta angustia, tantas ganas de ver justicia, todo lo que él esperaría, se le revela y le dice, ahora tienes que poner atención porque te voy a explicar todo lo que tiene concerniente a la historia del futuro. Pero sobre todo es lo que Dios te está enviando. Es la respuesta a tu ruego. Todos, hermanos, somos amados por el Padre. Él ama de manera igual a sus hijos. Pero cuando uno está anhelando su voluntad, está santificándose, está tratando de comprender qué hay en el corazón de Dios y le busca de manera íntima, ellos, hermanos, experimentan ese amor de manera profunda. Por eso me gusta cómo le dice el ángel a Daniel, sabes que tú eres muy estimado para Dios. La Reina Valera 60 viene más con ese término, ¿verdad? Eres amado, eres amado. Y ahí es como podemos sacar esa conclusión. Si yo no me siento amado por Dios, no es por culpa de Dios, porque Él a quien toma por hijo, le da su amor por igual y su amor nunca cambia. Pero Dios responde a Daniel también con esa declaración que le está diciendo, tú eres amado por Dios, eres alguien bien especial, pero todo tiene que ver porque Daniel lo está experimentando a raíz de que le ha buscado intensamente. Entonces, yo sé que no debemos de hacer tantas fórmulas acerca del cristianismo, pero sí cosas que nos ayudan a entender, como por ejemplo principios. Y a mí me gustaría plantearles esto, hermanos. Cuando uno busca ardientemente a Dios, Él les revela su voluntad y eso lo cambia todo. Eso hace que nos sintamos amados. Cuando nos explica y nos agarra y lentamente nos toma de la mano y nos empieza a aclarar todas nuestras dudas acerca de quién es Dios, de cómo funciona el Evangelio, cómo es aplicado a nuestra vida, de cómo Él tiene control de toda la línea de tiempo de la humanidad. Entonces ahí, hermanos, es cuando nosotros vamos a sentirnos plenamente porque tenemos un Padre que nos da lo que necesitamos en esta vida. Nos da seguridad y esperanza. Eso es lo que está recibiendo Daniel, hermanos, al revelársele la voluntad de Dios. Y eso lo cambia todo. Yo creo que poco a poco empezaron a cambiar esas lágrimas de angustia. Probablemente se quedaron también lágrimas, pero ahora eran de esperanza. Eran de felicidad. Y yo creo que nosotros hemos también tenido, ¿verdad?, ese tipo de lágrimas, que lloras por alegría, por consuelo. Y yo quiero imaginar de que Daniel estaba experimentando eso en ese momento, que el ángel le dice, tú eres amado por Dios. Si tienes una oración ardiente y buscas a Dios y su voluntad, también puedes tener tú a Dios de manera muy cercana. Esa es la mejor respuesta, hermanos.
Y yo les decía, el título de este sermón, la respuesta que necesitamos es Dios mismo. Es Dios mismo, la persona de Dios, y conocerlo profundamente. Así que es una invitación, yo creo, a primero que nada ver qué nos puede dejar de bendición este personaje, Daniel. Pero ahora nos vamos a adentrar, hermanos, al significado preciso para Daniel y en sus tiempos en cuanto a lo que él se le pidió que ponga atención. Tienes que poner atención. Fíjense el versículo 25. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso para en tiempos de angustia. Recuerden que primero le dice el ángel, 70 semanas están determinadas. Dios decretó un periodo de 70 semanas, pero ahora le está diciendo que vienen divisiones. Primero 7 semanas y luego 62. Cuando las sumas son 69 y nos resta una semana. Entonces en esos periodos es 7, 62 y una semana para que se termine la historia de la humanidad. Y el ángel quiere que Daniel entienda poco a poco todo esto. Y esto, hermanos, es una de las profecías de manera sorprendentemente exactas que tenemos en la Escritura. Algunos creen, yo nunca lo había considerado, pero ahora que estaba estudiando este capítulo y me encuentro algunos comentarios, creo que tienen mucha razón en sospechar que usted recuerda a los magos del Oriente que visitaron a Jesús cuando nació. Y yo siempre me explicaba cómo sabían ellos, o sea, que venía un Mesías y hablan de la estrella, o sea, ¿de dónde sacaron esa información? Recuerde que Jesús nace en Israel, pero el Oriente es allá donde vivía Daniel. Él estaba en la capital de Babilonia. Entonces, toda esta información que deja Daniel, algunos sabios de su época la conservaron. Y esta profecía tan exacta, si algunos indagaron, ellos dijeron, ya están por cumplirse todo eso que Daniel dejó por escrito. Entonces, este domingo, en los minutos que nos restan, voy a tratar de explicarles que, pues para nada me considero, pues sí, alguien que sea experto en lo que se le dice escatología, todo lo que tiene que ver del fin de los tiempos en cuanto a simbolismos, a números. Pero hoy, hermanos, sí vamos a tener que prestar atención, porque así se le pidió a Daniel. Mire, es probable que haya, bueno, no las he contado, pero hay bastante información, hay muchos libros de posturas de personas que quieren descifrar esto. Pero de entradas, si Daniel recibió esas cifras y ya se cumplieron los acontecimientos hasta la parte donde vino el Mesías, habitó entre los hombres, murió y resucitó, entonces esos se encuentran en las 69 semanas. ¿Por qué? Porque la semana 70 se cierra la profecía, es lo que dice estos versículos, se va a cerrar el fin de los tiempos. Al final del versículo, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero él está dejando establecido todo el curso de la humanidad, todo lo que es paso a paso. Lo vemos descrito en el versículo 24. Fíjense, si pudiéramos seccionar, que por el tiempo no vamos a adentrarnos en cada una de estas descripciones, pero dice, para poner fin a la transgresión. Ese es un propósito de lo que va a pasar adentro de esas 70 semanas. Se va a poner fin a la transgresión, por lo que Daniel clamaba, ¿verdad? Hemos pecado contra ti. Esa transgresión va a terminar. Para terminar con el pecado y para expiar la iniquidad. Acuérdense que el único que expía el pecado es Cristo. Cuando Juan el Bautista declaró eso, ¿verdad?
el que quita el pecado. Él sí lo expía. Entonces eso está apuntando a los tiempos de Jesús, a ese sacrificio perfecto. Pero fíjese, para traer justicia eterna. Y esa justicia eterna, pues ya nos habla de términos y otros conceptos que encontramos en la palabra de Dios, como el milenio, donde va a haber una justicia perfecta y eterna, porque ahí empieza, ¿verdad? Pero si se fija, dice el 24, para sellar la visión y la profecía. Eso significa que ya no se va a necesitar absolutamente más profecías. Se van a acabar todo ese tipo de mensajes de promesas que Dios dejó. ¿Por qué? Porque va a llegar el fin de la maldad y ya no se necesita nada, ya no se necesita más de promesas. Ahí se acaba en un gozo, y donde dice al final de ese versículo 26, el pueblo del príncipe del 24, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Entonces eso es lo que se considera ya, ¿verdad?, como el reino eterno, cuando ya Cristo gobierne en su plenitud, hermanos, en su plenitud. Bueno, ahora nos dieron esas cifras, ¿verdad? 70 semanas. Se nos explica que hay segmentada primero 7, luego 62 y la última semana. Entonces lo que me voy a abocar y quisiera que nos concentremos todos en este momento es en entender cómo Dios dejó una garantía y fue exacta y es digno de confianza. Y vamos a pasar algunos minutos en las 69 semanas. Déjeme decirle que muchos teólogos pueden tomar pues diferentes posturas en cuanto a estos, pero aquellos que han considerado lo siguiente, información que les voy a dar, va a caer exactamente la información que nos da desde que se da el decreto, que viene ahí mismo en el versículo 25, nos está dando algunas pistas. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Son las únicas 2 pistas que tenemos donde podemos encontrar la garantía que Dios da en cuanto a las profecías. Yo les decía al inicio, ¿verdad? Cuando es un profeta que te da un mensaje, primero te deja la garantía, lo que es a corto plazo. Esto que ya sucedió, hermanos, ya lo podemos comprobar. Entonces déjenme plantearles lo siguiente, que muchos estudiosos han considerado que es como se debe entender que ya se cumplió esta garantía. Vamos a estudiar lo que son 69, esas 69 semanas. Hay una traducción, la Nueva Traducción Viviente, que no dice semanas. Es una palabra hebrea que más que nada se puede traducir como conjuntos de 7. No son semanas literales, sino conjuntos de 7. Entonces, esas 69 se va a multiplicar por 7. Son 69 conjuntos de 7. Pues ya estoy viendo los que están anotando. Ahí les va la primera parte de cómo podemos entender que fue exacta. Primero, lo que vamos a hacer es multiplicar 69 por 7 y eso nos va a dar 483 años. Y esa orden inicia cuando se da el decreto para restaurar Jerusalén. Eso lo dijo Daniel. Eso, hermanos, se encuentra en la historia cuando uno lee Esdras y Nehemías. Dice, son días de angustia, y uno puede ver que ahí se cumplieron. Cuando están reconstruyendo el templo, cuando están reconstruyendo los muros, tienen mucha aflicción de amenazas porque no quieren que suceda. Entonces hay varios decretos en esos días posteriores a Daniel, cuando se hacen decretos para que vayan, construyan el templo. Hay un decreto para que construyan los muros, para que regrese los israelitas a volver a habitar a Jerusalén. Y ese decreto, hermanos, la cuenta de las 69 semanas se encuentran en Nehemías 2. Ese es el decreto donde Artajerjes le dice
a Nehemías: puedes ir a construir los muros de Jerusalén. El año ese, hermanos, es el 445 antes de Cristo. Si está anotando, primero sacamos la cuenta que eran 483 años. Si tomamos esos múltiplos, ¿verdad? Grupos de 7. Lo que vamos a hacer es restarle a 483 años 445 del antes de Cristo. Eso nos va a dar el año 38. Pero ya estamos después de Cristo. Entonces tenemos que ir entendiendo a poco. Ya estamos después de Cristo. Las 70 semanas se pudieron pasar un poco. ¿Y qué más tenemos que hacer? Déjenme decirle, hermanos, que nosotros nos guiamos por el calendario gregoriano, y el calendario gregoriano se inventa en el año 1582. En 1582, pero antes de ese calendario, muchas naciones se regían por años de 360 días. Entonces los judíos, solamente los teólogos que estudian a profundidad se quedan asombrados, porque si uno toma esos años de 360 días, van a cuadrar más lo que nosotros estamos buscando. Entonces, para empezar, el año gregoriano, ese calendario gregoriano, se tiene que quitar el año 0. Déjeme recordarle dónde nos quedamos. Teníamos que saber qué hacemos con los 38 años que nos salió de la resta de las 69 semanas. Ese le quita el año que corresponde al año 0, ahora nos queda 37. Y 37 vamos a sacarlos. Vamos a tener que restarle también los años de nuestro calendario gregoriano. ¿Cómo le vamos a hacer ahí? Si tenemos 37 años, se le van a multiplicar por 5 días que no incluimos. Entonces, si quiere sacar su calculadora, 483 años de toda la cuenta que habíamos hecho de las 69 semanas, le tiene que multiplicar por 5. Eso nos va a dar 2,415 días. Y otra vez se tiene que convertir al año de esa época, 360 años. Se divide entre 360 años y nos da 6.7 años. Yo sé que a lo mejor se va a perder porque ahorita pues no tenemos un pizarrón, pero eso es la cifra que da. 6.7 años. Entonces, nosotros tenemos la fecha exacta donde Jesús murió, pero no tenemos la fecha exacta de cuando inició el decreto para reconstruir Jerusalén. Sabemos el año, pero no la fecha exacta. Y sabemos que Jesús murió en la Pascua, en lo que en nosotros, nuestro calendario gregoriano, coincide como en Semana Santa. Entonces, yo les decía, 6.7 años se tienen que restar de los 37 que teníamos. Eso nos da 30 años, nos da el año 30 después de Cristo. Entonces es cuando muere Jesús, hermanos. O sea, sorprendentemente, esa profecía de Daniel se cumple al pie de la letra. Entonces usted puede leer libros de cientos de páginas donde te van a explicar esto a profundidad. Y muchos teólogos pues te lo van a explicar mejor que yo, ¿verdad? Y lo puedes ver de maneras visuales. Pero lo que quiero ir, hermanos, es que esta garantía que se le dejó a Daniel es una garantía que nosotros tenemos como iglesia. La venida de nuestro Señor Jesús y todos los demás acontecimientos que sucedieron ahí fueron exactos al número que se le dio a Daniel, esos 69 semanas. Entonces, hemos visto la respuesta a la oración intensa de Daniel. Es un número que no tenía que tomarse como simbólico, sino que uno va con cuidado y hace la suma de los días, hace las cuentas de los años, cómo se regían en ese entonces y cómo lo entendería cualquier judío. Entonces, ahí es cuando nace Jesús y cuando muere. Es cuando se expía el pecado, cuando muere Jesús en la cruz.
Esa es la respuesta a la oración intensa de Daniel. Ahora quiero que veamos la segunda parte de este sermón. Esa es la esperanza real para la humanidad. Porque esta información, hermanos, es lo que todos necesitamos. Vamos a continuar en el versículo 26. Fíjese, después de las 62 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas. Eso es lo que ya tiene que ver con eventos más futuros, hermanos. Daniel recibió, acuérdese que en 70 semanas, como se le dice, esos 70 periodos de 7, desde el decreto, ¿verdad? Para que empiece a terminarse la maldad, pero hasta el final donde se sellan todas las profecías. Y uno puede decir, pues es que esa última semana ya se vuelve muy confuso, como que pudimos descifrar, ¿no? Que cayó exacto cuando tenía que ser la muerte de nuestro Señor Jesús. Pero lo demás empieza a traer complicaciones a los teólogos, porque ya es una semana y también hay libros, hermanos, pero todo eso va a encerrar lo que se tiene que consumar y nos va a ayudar bastante el libro de Apocalipsis y algunas otras escrituras. Lo que vamos a enfocarnos ahorita, hermanos, es que el versículo 26 nos habla del anticristo. Fíjese en el versículo 25, cuando da las pistas de cuando abarca este periodo, dice: reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Mesías príncipe. Príncipe viene con P mayúscula. Entonces esa es la cuenta que ya pudimos entender y sacar hasta Jesús. Pero fíjese que en el versículo 26 viene príncipe con minúsculas. Dice: y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ese príncipe con minúsculas que quiere destruir el santuario, pues no es nada más y nada menos que el anticristo. A Daniel se le reveló también, si usted retrocede al capítulo 7, en el versículo 8, es una de las imágenes que él contempló. Dice: yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los príncipes de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Y todo lo demás que viene hablando Daniel es las características del anticristo. Y esa figura del anticristo, hermanos, siempre han existido y seguirán existiendo. Y harán cosas similares a lo que hizo Antíoco Epífanes. Acuérdese, antes de que en el tiempo de los macabeos, antes de que Jesús naciera, Antíoco Epífanes es pues uno de los emperadores romanos, profana el templo, pero más personas como él se iban a levantar a lo largo de la historia, hasta la fecha. Y hasta los últimos tiempos habrá una figura más clara acerca de ese anticristo. Entonces ya estamos aclarándonos un poco más todo lo que se le reveló a Daniel. Aún hasta el fin habrá guerras, dice en ese mismo versículo 26, y podemos irnos un poco más adelante en la historia. Los judíos contemplaron seguramente el cumplimiento de esto en el 70 después de Cristo, porque concuerda con lo mismo que Jesús enseñaba a sus discípulos. Le invito a que vaya al Evangelio de Lucas ahora, en el capítulo 21, porque Jesús mismo también dio más luz a esto que se le había revelado a Daniel. Estamos hablando del anticristo, estamos hablando de cómo la maldad aflige a los santos, pero déjeme leerle el versículo 20 al 22. Cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entren en ellas, porque esos son días de venganza,
para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Otra vez, hermanos, el templo de Salomón, ahora que fue reconstruido por un gobernador, otro gobernador romano, y ese templo que era esplendoroso en los tiempos de Jesús fue destruido. Jesús en ese capítulo dice, no va a quedar nada más que ruinas. Y todo eso está complementando, se encuentra en esos últimos días que se le está revelando a Daniel, hermanos. Esa última semana está inconclusa. Y tenemos muchos más pasajes. Y Jesús dejó esa pauta. En los últimos tiempos todavía está velado. Nadie sabe cuándo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y hay otros pasajes que nos dejan claro que esto tenía que pasar. Vaya a Lucas capítulo 4. Cuando Jesús inicia el ministerio, Él va a Nazaret. La primera vez que visita su ciudad natal y se le da de leer el libro de Jeremías, ¿verdad? Lo recuerda. Pero fíjese en el capítulo 21, en el versículo 21, después de que lee ese fragmento, lo que encontramos aquí en el 18 y 19. Bueno, déjenme leerle eso. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió a los asistentes, al asistente, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Jesús, hermanos, lee Isaías y solamente abarca esa primera parte de la profecía, la garantía que nosotros ya pudimos ver que se cumplió. Yo creo que para comprender eso tenemos que ir a ese mismo capítulo 61 de Isaías. Acompáñenme ahí. Porque Jesús, cuando está enfrente de todos en esa sinagoga, pudo haberle leído más versículos de esa profecía de Isaías. Él simplemente leyó los primeros 2 versículos de Isaías. Pero los versículos del 3 en adelante empiezan a hablar del fin de los tiempos. Ya todavía eventos más futuros después de su muerte. Y él dice, se cumplió esto hasta hoy, pero ¿por qué él no incluyó, por ejemplo, el versículo 7 de Isaías 61? Fíjese lo que dice. En vez de su vergüenza tendrá doble porción, y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. Yo creo que ese es el tipo de respuestas que hubiera querido Daniel, ¿verdad? Yo ya quiero tener el doble de tierra y que mi alegría sea eterna. Yo ya quiero entrar en ese estado que Jesús prometió, donde va a ser el soberano de todo el mundo. Pero, hermanos, tenemos que entender que lo que se deja en Daniel y en muchas partes de la Escritura solamente son para nosotros garantía de lo que sí va a pasar. Se va a consumar el fin de los tiempos. Vamos al último versículo de este capítulo 9 de Daniel y empezar a sacar algunas conclusiones. Fíjese, del 27, Él hará un pacto firme con muchos, está hablando, refiriéndose al anticristo, por una semana. Es la última semana que nos queda y que todavía no comprendemos. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Entonces, esa destrucción completa, hermanos, se le revela a Daniel. Jesús dio un inicio de todo, ¿verdad? Venció a Satanás en la cruz, pero todavía no ha sido plena porque él todavía no es arrojado al lago de fuego. Pero dice, va a llegar donde el momento, el segundo exacto, donde va a tener su destrucción completa. Y ahí termina la profecía, lo que se le reveló a Daniel.
Entonces, quiero que me acompañe a Apocalipsis. Esto nos va a dar un poco de luz porque está hablando de ese mismo evento. Todo lo que Daniel vio, ese cuerno que simbolizaba el anticristo. Si se fija en esas visiones que habíamos visto, que se terminaba el imperio de Nabucodonosor, seguía el de los medos y persas, luego el griego y luego el imperio romano. En el imperio romano es donde se levanta ese cuerno y es el que empieza a hacer guerra contra los santos. Pero eso se termina en Apocalipsis 17. Solamente déjeme leerle algunos versículos. Podemos ir al 3 y al 5. Entonces me llevó en el espíritu a un desierto. Vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto, hermanos, es ese imperio. O sea, Roma es la Babilonia, la madre de las abominaciones. Pero fíjese, ahí en ese mismo capítulo, vaya al versículo 14. Ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Esto, hermanos, es el fin de la historia. Daniel, no se leyeron todos los detalles que Juan, pero están hablando del mismo evento. Y la iglesia, hermanos, cuando vamos y estudiamos libros así como Daniel, este domingo Dios nos está recordando que Él tiene control de la historia. Y eso es la mejor respuesta que usted puede tener cuando eleve una oración en tiempos de angustia, cuando eleve una oración intensa para buscar la voluntad de Dios. Se le va a aclarar más de que Dios tiene control de la historia de la humanidad. Eso va a dar la esperanza real que usted necesita, lo crea o no. Daniel recibió esa esperanza y es una muestra de que Dios escucha y da la palabra a sus hijos. Le dio la garantía y Daniel empezó a vivió varias veces de las cosas que Dios le permitía entender la revelación, como el término del reino de Nabucodonosor y de los siguientes, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, ¿qué vamos a hacer con este tipo de conocimientos? Vamos a la última cita, 2 de Pedro 3. Cuando nosotros tenemos esta información, y si usted, pues a lo mejor nunca había estudiado a fondo, a veces escuchamos sermones o series de conferencias de los últimos días, si no te apunta esto, déjeme decirle que solamente va a despertar más curiosidad, más ganas de saber exactamente cuándo es esas 70 semanas, quién es el anticristo, la figura principal. Pero eso no te va a santificar, eso no te va a traer paz, solamente te va a despertar más y más curiosidad. Pero el creyente, cuando abordemos estos pasajes, fíjese lo que dice 2 de Pedro 3, desde el versículo 10 hasta el versículo 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día del Señor, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Ese es el fin, hermanos.
de venir a pasajes como estos. Es aferrarnos a lo que Dios prometió, a confiar que va a terminar la injusticia, que es parte, ¿verdad?, de todo lo que nosotros anhelamos cuando somos desgastados por circunstancias, por situaciones aquí en la vida. Y tómelo desde una pérdida de economía, de salud, de relaciones. Todo eso es causa de la caída, hermanos. Y a veces van a pecar contra nosotros y nos van a hacer sufrir. Y vamos a anhelar, ya, por favor, Dios, ven. Entonces necesitamos aferrarnos a esta esperanza. Y esta esperanza, hermanos, es Cristo. Todo lo que el ángel quería que Daniel entendiera era una persona que va a terminar con todo. Entonces, Cristo va a sellar la profecía. Él va a terminar con la maldad, hermanos. Y esa es la esperanza, lo eterno, todo lo que necesitamos. Y nos va a dar la pauta para vivir y hacer su voluntad, vivir en santidad, anhelarlo, pero al mismo tiempo limpiándonos de nuestro pecado. Ese es el mensaje de hoy, hermanos. Y quiero que el grupo de alabanza nos acompañe con un canto para despedirnos y vamos a cantar por encima del sol.